Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un tema que afecta directamente a la sanidad pública, a los médicos jóvenes y, en definitiva, a todos nosotros como pacientes, que es la evolución de las plazas MIR en los últimos 5 años, coincidiendo además con el inicio del plazo para la elección de plazas MIR. ¿Qué comunidades autónomas lideran la adjudicación de plazas? ¿Por qué hay médicos que terminan emigrando o trabajando con contratos precarios? Y sobre todo, ¿qué futuro nos espera si no se actúa ya? Para responder a estas preguntas tenemos con nosotros al doctor Vicente Matas, que es miembro del grupo senior de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, además de médico jubilado, pero muy en activo dentro del Centro de Estudios del Sindicato Médico de Granada, del que es coordinador. ¿Qué tal? Bienvenido, Vicente. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por invitarme y poder dirigirme a vuestros socios en esta entrevista. Nosotros encantados de tenerte en nuestra sección. Bueno, vamos a empezar, si te parece, y empezamos con la pregunta primera. ¿Cómo ha evolucionado la oferta de plazas MIR en los últimos 5 años y qué ha influido en esa evolución? Bueno, pues en los últimos 5 años las plazas MIR se han incrementado en un poco más de 900 plazas, las plazas adjudicadas, porque es verdad que había más plazas convocadas, pero en los últimos 3 años 470 plazas de medicina de familia, por desgracia, no fueron escogidas por los MIR. El incremento de plazas ha sido en estos 5 años de un 11%. Si incluimos el año 2019, que también hubo un importante incremento, son 1.700 y pico, y entonces sería el 25%. Y en el caso de medicina de familia, pues en los últimos 5 años ha sido un escaso 1%, 22 plazas. Y 333 si incluimos el año 2019, que es un año también importante. En el caso de medicina de familia, insuficiente para reponer las jubilaciones que se están produciendo. Por lo que hemos visto en los informes que usted nos remite, Madrid, Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana, perdón, suelen concentrar la mayoría de las plazas. ¿A qué se debe esta distribución tan desigual? Bueno, son las comunidades autónomas más pobladas y además que tienen más médicos en activo. Tienen grandes centros hospitalarios que atraen a muchos médicos, y en ellos, pues, aparte las unidades docentes de medicina de familia son bastante grandes también, y en estos centros existen todas las especialidades más preferidas por los MIR, por los nuevos médicos. Además, en estas comunidades autónomas es donde se forma también el mayor número de médicos. Es lógico que sean las primeras a la hora de elegir las plazas. Ujú. Además, vemos que los MIR con mejor número de orden prefieren ciertas comunidades, dependiendo de la especialidad. ¿Qué factores hacen que un aspirante con buen ranking elija una u otra región? Bueno, aparte de los hospitales y de los centros, en fin, del prestigio que tengan, también los nuevos médicos tienen en cuenta muchas veces las retribuciones que van a tener durante el periodo MIR, que por desgracia hay muchísimas diferencias entre unas comunidades autónomas y otras. Y el factor fundamental también de que los primeros MIR elijan una u otra comunidad autónoma es que dispongan de las especialidades, porque las preferencias van más bien por especialidades. Y en estas comunidades autónomas, pues como ya he dicho antes, existe gran número de especialidades, de las más elegidas en primer lugar por los nuevos médicos. Este año, por ejemplo, terminarán unos casi 8.000 nuevos especialistas, pero ¿están garantizados sus puestos de trabajo? Este año, en la mayoría de las especialidades, porque las diferencias son muy grandes entre una especialidad y otra, en la mayoría de las especialidades no tendrán dificultad para encontrar trabajo. Bien, es verdad que las administraciones son muy cicateras, en algunos sitios igual pretenden contratarlos de mes en mes o alguna cosa por el estilo, y algunos igual se nos van al extranjero buscando mejores condiciones y buscando mejores retribuciones. Pero en principio, en la mayoría de las especialidades, en este año y en los próximos años, se encuentra porque se están jubilando más médicos que los que en estos años terminan.
pero dentro de unos años ya va a haber muchas especialidades en las que terminen más la especialidad de los que se puedan jubilar. Y entonces ya va a empezar a haber problemas, sobre todo en especialidades hospitalarias, no en atención primaria, por desgracia. Bueno, ¿y qué consecuencias puede tener el no planificar bien la formación médica en los próximos 10 años? Pues, ¿Podríamos volver a tener médicos en paro o trabajando en el extranjero? pues como ya advertí en el año 2007 en un artículo que se publicó en Andalucía Médica, que decía así, te lo voy a leer literalmente, que decía así. Dentro de unos 15, esto se publicó en el año 2007, dentro de unos 15 años llegarán a la edad de jubilación los médicos que terminaron a comienzos de los años 80, dentro de los que estaba yo. Eran promociones con 4 o 5 veces más médicos que los que salen ahora de las facultades. Esto debe tenerse muy en cuenta en la planificación de las necesidades futuras de profesionales. No olvidemos que formar un médico supone 11 o 12 años y un importante coste económico para la sociedad. La solución no solo pasa por ampliar el número de alumnos de la Facultad de Medicina, que deberá ampliarse según las necesidades de nuestro sistema sanitario público y privado. No podemos volver a tener una plétora de médicos parados a los que nuestra administración pueda ofrecer contratos basura. También deberán mejorarse las condiciones del ejercicio profesional y las retribuciones para evitar que se marchen fuera de Andalucía o de España. Estaba publicado en Andalucía, por eso la referencia a Andalucía. Evidentemente no se hizo caso y se perdieron 5.000 plazas, 1.000 entre los años 2010 y 2015 con los recortes. Y bueno, ahora lo estamos sufriendo, el no haber hecho caso a esas advertencias, que no fui yo solo, hubo más que hicieron las advertencias y se pasó de largo por ella y ya está. Eh, lo peor es que han tomado las medidas muy tarde, muy tarde. Y entonces nos vamos a encontrar efectivamente que dentro de unos años pues van a existir muchos más médicos recién terminada la especialidad que los que se jubilen. Esto empezará por los hospitales, en muchas especialidades hospitalarias y finalmente llegará también a atención primaria, aunque bastante más tarde, porque en atención primaria, aparte de las jubilaciones que se están produciendo, que son muchos, hay muchas plazas vacantes, tanto de medicina de familia como de pediatría, y también es necesario para una atención adecuada y para un tiempo adecuado para los pacientes el que se amplíen las plantillas, más o menos en unos 5.000 médicos de familia y unos 1.000 pediatras. Entonces, eso habría que hacerlo y tenerlo en cuenta para no llegar a que también sobren médicos de familia y pediatras pasados bastantes más años. Precisamente en el último informe del Centro de Estudios del Sindicato Médico de Granada se habla de la necesidad urgente de planificar por especialidad, edad y territorio. ¿Qué datos necesitamos tener actualizados para tomar decisiones acertadas? Bueno, hay un informe que publica cada 2 años el Ministerio de Sanidad, que hace la Universidad de Las Palmas, que está muy bien y habría que ampliarlo porque habría que dar datos más pormenorizados por edad, no los datos como se dan ahora, sino descender un poco más en los años. Habría que saber también por especialidad las plazas que hay vacantes, porque hay plazas vacantes, sobre todo en atención primaria, hay plazas vacantes, y habría que conocer también las necesidades de ampliación de plantilla, porque hay especialidades en que por el envejecimiento de la población, pues van a ser necesarios más médicos. Todo esto habría que saberlo, y habría que saberlo periódicamente para poder planificar a medio y largo plazo. Formar un médico especialista son 11 o 12 años. No se puede planificar con la visión que tienen nuestros políticos de los próximos 5 años y las próximas elecciones. Hay que hacer una visión más larga, 11 o 12 años vista. Ujú. Y luego también se habla de un estatuto médico que mejore las condiciones laborales. ¿Qué aspectos concretos habría que abordar para que ser médico vuelva a ser una opción atractiva? Y en nuestro caso, por ejemplo, ser médico de familia. Bueno, pues lo primero y fundamental es que
hay que bajar la presión asistencial, hay que bajar las cargas de trabajo que soportan los médicos de familia y los pediatras en los centros de salud y consultorios. Es insoportable lo que ahora mismo se está haciendo. Hay que procurar que la vida laboral y la vida familiar se pueda coordinar mejor de lo que se está haciendo ahora mismo. Hay que mejorar las retribuciones. No queda más remedio que mejorar las retribuciones. Los médicos sufrieron unos recortes mucho más importantes que el resto de las categorías, que era lógico que los recortes fuesen progresivos y fueron progresivos con el gobierno de Zapatero, pero luego, cuando terminó la crisis, no se puso el contador a cero, no se empezó desde donde estábamos, sino que se ha empezado a, después de varios años con congelaciones de sueldos, se empezó a incrementar los sueldos de forma lineal, un porcentaje lineal para todas las categorías, y entonces los médicos nunca han recuperado el punto de partida antes de los recortes y han perdido de media un 25% y más de un 25% de poder adquisitivo con relación a lo que estaban cobrando en mayo de 2009. Y esto es una cosa que tendrían que hacerla. En definitiva, en atención primaria lo que se necesita es presupuesto, que es insuficiente, se necesita plantilla, que es insuficiente, porque está pensada para los años en los que había sustitutos y ahora no hay sustitutos, y se necesita, todo esto lleva aparejado a que se incremente el tiempo que los médicos pueden dedicar a su paciente. Sería necesario también crear una figura que ayudara al médico con la burocracia. Sería necesario un auxiliar médico o auxiliar de consulta o el nombre que sea similar más o menos al auxiliar de enfermería a los auxiliares que tienen enfermería para descargar un poco de burocracia al médico en la consulta. ¿Y por qué es especialmente urgente actuar en atención primaria y también en zonas rurales o de difícil cobertura? Porque es donde más problemas se están dando. La especialidad de medicina de familia y pediatría en atención primaria son las que más dificultades tienen para reponer las jubilaciones que se producen, para encontrar médicos especialistas que trabajen. Y esto se agrava, evidentemente se agrava en los municipios aislados y en la España vaciada, pues bueno, porque las circunstancias en estos municipios son peores, se necesitan muchos desplazamientos, están muy alejados de los grandes centros y es más complicado. Por eso se necesita un apoyo a estos sitios, a la atención primaria en general y a la atención primaria rural en particular. Si es que las hay, ¿qué ejemplos de buenas prácticas existen en algunas comunidades que podrían replicarse a nivel estatal? ¿Conoce alguno? Sí, bueno, ya hay comunidades autónomas que están limitando la agenda de los médicos de familia y los pediatras, aunque con dificultades y no siempre se cumple, pero las hay que están limitando la agenda. Ya hay comunidades autónomas en las que se está incentivando y reconociendo la labor de los tutores, que es una cuestión muy importante y que lo mismo que se jubilan los médicos de familia, pues muchos de ellos son pediatras y también tenemos dificultades en que haya nuevos tutores. Y también hay comunidades autónomas en las que están empezando a incentivar económicamente y con otros sistemas en las oposiciones y en las bolsas a los médicos que trabajan en la medicina rural, en las de especial aislamiento y tal. Hay también comunidades autónomas en las que se les ofrecen a los nuevos MIR contratos de larga duración, por ejemplo, de 3 años. Es inconcebible y todavía se da que a un MIR que termina se le ofrezca, mire usted, va a trabajar un mes y luego el mes siguiente ya veremos. Con eso no se puede ir con 29 o 30 años que termina un médico, no se puede ir a un banco a pedir una hipoteca, no se puede siquiera alquilar un piso y con esa edad ya hay que buscar, ya hay que ir formando una familia, hay que plantearse la vida cómo va a ser, ¿no? Y con un contrato de mes a mes o de 3 meses es imposible.
Y bueno, hay comunidades autónomas en las que están incentivando ya económicamente también las plazas estas de difícil cobertura. Pues ese es el camino que se está empezando en algunas comunidades autónomas y que deberían de seguir. Pues muchas gracias, doctor. Muchas gracias por la entrevista y está claro que hablar del MIR es no solo hablar de formación médica, sino de cómo queremos que sea nuestra sanidad pública en los próximos años. Muchas gracias por todo. Gracias a vosotros. Encantado.